Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues hoy el tema que vamos a abordar es cálculo de ISR. Aclaremos que el cálculo de ISR que presentaremos el día de hoy es para el país México. Si tú eres de México, pues adelante, sigue viendo nuestros videos. Si eres de otro país, los métodos son los mismos, sin embargo, las tarifas y la información de los prontuarios cambiará. ¿Qué debemos de saber para iniciar con nuestro cálculo de ISR? Pues el principal aspecto que nosotros debemos de tomar en cuenta para iniciar con nuestro cálculo de ISR es la base. Muchos sabemos calcular el ISR, pero ¿de dónde viene la base? Si nosotros estamos ya inmersos en la carrera, pues debemos de saber que tenemos tanto ingresos como egresos. Sé que muchos de ustedes pues irán iniciando con la carrera y empapándose apenas con la información. Sin embargo, para poder iniciar este ejercicio, vamos a explicar esa parte. Por un lado, nosotros tenemos los ingresos y por otro lado, nosotros tenemos nuestros egresos. ¿Qué pasa con nuestros ingresos? Todos nuestros ingresos estará calculado un subtotal, un IVA, un total. Imaginemos que nosotros tenemos una empresa comercializadora. Siempre va a haber gastos que nosotros ejecutemos en los que no solamente tengamos IVA, sino existen otro tipo de impuestos que es el IEPS. Existen otro tipo de impuestos, que es el impuesto sobre hospedaje. Existen los impuestos, otro impuesto como lo es el ISAN. Siempre tenemos que tener muy en cuenta que para nuestros gastos podemos tener varios tipos de impuestos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un total de gastos de 250,000, la mayoría de personas, ¿qué es lo que piensa? Si yo tengo 250,000 y mi impuesto es del 16%, pues yo lo único que hago es a mis 250,000 quitarle el impuesto y después determinar mi impuesto de tal manera que si yo sumo el subtotal que acabo de determinar más mi IVA, me den 250,000 pesos, que es mi total. Pero ojo, principalmente gasolinas y alimentos que se consideran chatarra, pues tienen otro tipo de impuestos, lo que va a hacer que la diferencia en IVA persista. Dicho esto, ¿cómo determinamos la base? Nosotros que tenemos que hacer un concentrado de todas nuestras facturas que tenemos efectuadas en el mes, ya que nosotros tenemos nuestras facturas contempladas como debe de ser, pues podemos colocar nuestro subtotal. Para especificación del ejercicio, voy a colocar que tenemos ingresos por 285,255, de los cuales le voy a hacer la determinación de mi IVA. En la mayoría de los casos, para las personas solamente generan IVA trasladado. Recordemos que nuestros ingresos me van a dar mi IVA trasladado y mis egresos me van a dar mi IVA acreditable. Pues bien, entonces retomamos. La mayoría de las personas solamente trasladan IVA. En excepciones como lo son los transportistas y personas que se dedican a la venta de alimentos chatarra, vinos, cigarros,
pues se le agrega otro tipo de impuesto, pero en la gran mayoría solamente graban IVA, que va a ser este ejemplo, solamente donde nosotros tengamos IVA. Vamos a sumar nuestro subtotal más nuestro IVA, que nos da un total de ingresos de 330,000. Y ahora, en egresos solamente para este ejercicio, pues vamos a colocar 185,269. Determinamos nuestro importe de IVA a raíz de nuestra base y nuestro total. Nos podemos dar cuenta que tenemos un total de ingresos de 330,895.80 y un total de egresos de 214,912.04. Un error que cometemos o que se comete cuando uno está iniciando en la carrera es que nuestra base la determinamos de nuestro total de ingresos contra nuestro total de egresos. En este caso me estaría determinando una base de 115,983, pero esto es un grave error. Esto no lo debemos de realizar, no se realiza con totales. Lo que debemos de contemplar para hacer nuestro cálculo de la base son nuestros subtotales. ¿Por qué digo esto? Ningún impuesto debe de ser calculado sobre otro impuesto. ¿Qué pasa si nosotros calculamos sobre el total? Que yo ya estoy incorporando un impuesto, lo cual la ley nos dice que nuestra base siempre será antes de impuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra base de impuestos va a ser nuestro importe antes de impuesto de los ingresos por o menos la diferencia que tenemos contra la base antes de impuesto de nuestros egresos, que en este caso se convierte en una base de impuesto de 99,986. Ya que tenemos bien identificado nuestro IVA trasladado, nuestro IVA acreditable y nuestra base del impuesto, procedemos a hacer el cálculo de nuestro impuesto. Nos venimos, ¿qué necesitamos para calcular nuestro impuesto? Paso número 1, nuestras tarifas prontuarias. Tenemos que determinar o tener a la mano nuestras tablas de ISR. Este es un ejercicio de 2022 y darnos cuenta que tenemos tanto tarifas diarias, semanales, decenales, quincenales, mensuales y anuales. Ojo, aquí para el cálculo sobre todo de nómina, principalmente debemos de darnos cuenta, ya que tenemos nuestro impuesto o nuestra base de impuesto, pues a qué tarifa le estamos aplicando, si a una tarifa diaria, a una semanal, a una decenal, dependiendo del corte que nos hayan indicado que se hace la nómina. En segunda instancia, lo que debemos de tener a la mano son nuestras tarifas de subsidio, que nuevamente tenemos la diaria, la semanal, la decenal, la quincenal, la mensual. Aquí la única que varía es que ya no tenemos subsidio para tarifas anuales. Ya que nosotros tenemos identificadas estas, vamos a darnos cuenta de qué me indica todas nuestras columnas. Yo tengo 4 columnas, una de límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje a aplicarse. Nuestro límite inferior y superior siempre nos va a indicar un aleatorio entre por ejemplo, en nuestra primera línea tenemos de la tarifa diaria que desde 1 centavo hasta 21 pesos se van a aplicar las siguientes 2 columnas.
y luego desde 21.21 hasta 179 que tengamos como base, pues se va a aplicar las siguientes columnas. Lo mismo pasa con el subsidio. Si nosotros tenemos ingresos desde 1 centavo hasta 58.19, pues vamos a tener un subsidio de 13.39. Si queremos ver otro ejercicio, si nosotros tenemos un ingreso desde 87.29 hasta 114.24, nuestro subsidio va a seguir de 13.38. Espero que con esto les haya quedado claro a qué hace referencia nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Nuestra cuota fija es el valor que se va a pagar si nuestra base está entre los límites que nos dice cada línea y el porcentaje que se le va a aplicar. ¿Cómo me vas a entender mejor? Si nos vamos a un caso práctico. Y nos vamos al cálculo del ISR. Nosotros aquí tenemos la fórmula para hacer nuestro cálculo de nuestro impuesto ISR. Tenemos que debemos de tener una base de impuesto. Como lo dicen nuestras tablas prontuarias, debemos de tener un límite inferior, una tasa, una cuota fija y un subsidio. De este lado, pues les coloqué las fórmulas. Es mi base de impuestos menos mi límite inferior va a ser igual a mi diferencia. Eso lo voy a multiplicar por la tasa que me muestra mis prontuario y me va a dar mi impuesto marginal. Ese impuesto marginal más mi cuota fija me va a dar mi impuesto previo. Y a mi impuesto previo, si le resto mi subsidio para el empleo, me da mi impuesto a retener. Vámonos con base del impuesto. Vamos a hacer un cálculo muy simple para aquellos que apenas inician a trabajar con Excel. Decimos que mi base de impuesto oscila en 99.986. Aquí, ojo, debemos de hacer un ejercicio donde especifiquemos qué tarifa vamos a aplicar. Nosotros estamos colocando 99,000 pesos. Lo que regularmente es comparable o equiparable a una tarifa mensual. Vamos a hacerlo con tarifa mensual, que lo voy a colocar aquí, mensual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar a nuestra tarifa de ISR e irnos al apartado de nuestra tabla mensual. Si nos podemos dar cuenta, aquí tenemos nuestro límite inferior. Nosotros tenemos 99,986. Este importe está entre 81,000 y 108. Si nosotros nos damos cuenta, nuestros 99,986 se encuentra en medio de estos dos numeritos. ¿Qué vamos a hacer? A tenerla presente. ¿Por qué? Regresamos al cálculo y nos damos cuenta que debemos de colocar un límite inferior. ¿A qué se refiere ese límite inferior? Nosotros dijimos que en nuestra tabla aquí se encuentra y si nos damos cuenta, aquí está, en este apartado, se encuentra límite inferior. Ya que lo identificamos, pues nos vamos a colocar nuestro límite inferior, que es 81,211.26. Ya lo colocamos, ¿ahora qué sigue? Según nuestra fórmula, dice que vamos a restar nuestra base al impuesto. ¿Qué hacemos? Entonces, nuestra base menos
nuestro límite inferior nos va a dar nuestra diferencia. Ya que tenemos esa diferencia, vamos a irnos con la tasa. No olvidemos que aquí seleccionamos cuál renglón estaríamos utilizando. Entonces, regresamos a nuestra tabla de ISR para colocar nuestra tasa que viene indicada en el renglón. Nuestra tasa va a ser igual al porcentaje a aplicarse. En este caso, el 32%. ¿Sí? Ahora bien, decimos que vamos a multiplicar nuestra diferencia por nuestro porcentaje. Aquí, ojo, quienes lo estén realizando o quienes lo vayan a realizar igual que yo, tienen que considerar dos cosas. Nuestra tasa es en porcentaje, pero si yo tengo el 32% y le coloco mi porcentaje o mi formato de porcentaje, nos damos cuenta que nos manda 33.200 de porcentaje, lo cual no lo queremos. ¿Qué pasa cuando hablamos de porcentajes? Hablemos de el 100. Si yo quiero el 1%, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar mi base por 0.01. Entonces ya tenemos un 1% de 100. Es lo que yo en este momento voy a aplicar. Si tú tienes otra alternativa o conoces otro proceso, pues también puedes realizarlo. Entonces va a ser nuestra diferencia por nuestro porcentaje. Si yo quiero representar este 32 en porcentaje, pues selecciono la casilla y lo divido en 100. ¿Para qué? Para que me dé el %. Y ya teniendo eso, nos va a dar nuestro impuesto marginal. En este caso, pues ya tenemos nuestro impuesto marginal. Y dice nuestra fórmula que a nuestro importe marginal le vamos a sumar nuestra cuota fija. Ahora bien, vamos con el siguiente paso. Vamos a elegir nuestra cuota fija. Regresamos nuevamente y nos damos cuenta que nuestra tercera columna me dice cuota fija. Cuota fija es el impuesto que sí o sí vas a pagar por tus ingresos. Si nos damos cuenta, entre más ingresos tengamos, pues mayor es nuestra cuota fija. Y repito, la cuota fija es lo que sí vamos a pagar de impuestos más el porcentaje aplicable. Entonces, ya que tenemos nuestra cuota fija, sumamos nuestro impuesto marginal más nuestra cuota fija. Y esto en total nos tiene que dar nuestro impuesto previo. Hasta este momento, nosotros tenemos un impuesto de 25.590. Sin embargo, puede que tengamos subsidio. ¿Cómo lo corroboramos? Pues ahora nos vamos a nuestras tablas que sacamos de nuestros prontuarios referidas a nuestro subsidio mensual. Y dice que de 7,000, que ingresos a partir de 7,382, pues no tienen subsidio. Entonces, colocamos 0 de subsidio. Y esto nos va a hacer que nuestro impuesto a retener sea nuestro impuesto previo menos nuestro subsidio, que se va a quedar igual en 25.590.75. Y hasta aquí nosotros ya pudimos determinar nuestro impuesto a retener de ISR, solamente de ISR. Este es un ejemplo, pues normal, coloquial, para personas que apenas van, pues, adentrándose en esta parte de Excel. Si nos damos cuenta, voy a colocar o a seleccionar este apartado en verde porque les voy a enseñar otra parte de Excel donde podemos hacer cálculos pues en cualquier momento solamente con insertar algunas otras opciones.
Ahora bien, lo que tenemos en verde, recordemos que es nuestro ejercicio que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Lo voy a encerrar también para que no se pierda de vista. Ahora, si yo quisiera hacer un ejercicio donde ya me dé por default mi impuesto con simplemente yo cambiarle aquí mis datos, si ustedes se dan cuenta, yo cambio mi base de impuesto y en automático ya me da mi impuesto. Ojo, ¿por qué me está dando diferente aquí? Porque yo estoy contemplando una tarifa anual. Si yo le cambio a una tarifa mensual, me va a dar el mismo impuesto que acabamos de calcular paso a paso. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Paso número 1, hacer una lista desplegable. Si se dan cuenta, en este apartado yo tengo una lista desplegable en la que tengo mi tarifa diaria, semanal, quincenal, mensual, anual. Si yo tengo esto y yo hago el cambio a tarifa diaria, en automático me cambia mi impuesto. Si yo hago el cambio a tarifa semanal, me cambia mi impuesto nuevamente. Y así lo voy a regresar a mensual para que nuevamente corroberen que el total determinado bajo este esquema es el mismo que acabamos de determinar conscientemente. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Una, conocer bien nuestras fórmulas, porque solamente así podremos tener un acercamiento mayor. Si nos damos cuenta, ¿qué fórmulas tenemos para acercarnos a nuestra búsqueda? Pues dos son las fórmulas que debemos de usar. Una es la función sí y otra buscar b. ¿Sí? Si nosotros unimos estas dos fórmulas, nosotros podemos hacer que nuestro cálculo se automatice en totalidad. Para eso, nuestra lista desplegable la realizamos desde el apartado de datos, validación de columnas y en configuración seleccionamos lista. Aquí donde tenemos permitir, tenemos un botón desplegable. Ahí colocamos lista y luego nos va a dar origen. Nuestro siguiente apartado es origen. Ya que tenemos nuestro origen, pues nosotros vamos a seleccionar o a escribir nuestras opciones. Si nos damos cuenta, pues yo tengo tarifa diaria, coma, semanal y todo lo que yo quiera enlistar. Si nos damos cuenta, tengo tarifa quincenal, tarifa mensual y si le doy aceptar, me debe de estar reconociendo la información que yo coloqué. Vamos a hacerlo de este lado, validación de datos. Aquí en donde se dice permitir, se da lista desplegable. ¿Y qué quiero colocar? Voy a colocar nada más diaria, es coma y luego espacio. Semanal, coma, espacio. Decenal, coma, espacio. Quincenal, coma, espacio y mensual, coma, espacio, anual. Ya que yo lo registré, le doy a aceptar y me doy cuenta que ya me creó mi lista desplegable, diaria, semanal, quincenal, decenal. Ya que nosotros tenemos esa validación de datos, pues la dejamos lista.
Yo voy a quitarla porque en realidad no la estoy ocupando, solo la utilicé para enseñarles cómo hacer una lista desplegable. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar una fórmula donde yo especifique si, aquí qué quiero decir, si mi celda C3, que es tarifa mensual, es igual a tarifa diaria, voy a realizar una búsqueda de la celda E5, que viene siendo mi base de impuesto, y la voy a buscar en el rango matriz, que es este, tarifa diaria. Si está, me voy al indicador de columnas, que es mi columna 1, y voy a colocar la palabra verdadero en el rango. Muchos a los que les doy cursos, de Excel me preguntan por qué verdadero y por qué falso. Verdadero va a ser un acercado aproximado y falso un acercado exacto. O sea, va a ser la cifra que tú estás seleccionando. En este caso, como solamente vamos a buscar el aproximado entre este límite y este límite, no es necesario que sea exacto, porque si nosotros hacemos una búsqueda con exactos, nos va a dar un error o simplemente nos va a dar 0, que es lo que yo estoy colocando aquí. Ok, si es tarifa diaria, pero nosotros no solamente tenemos tarifa diaria, también tenemos tarifa semanal, tenemos tarifa quincenal, tarifa mensual, tarifa decenal y tarifa anual. Entonces tenemos que meter esta fórmula por cada tarifa. Si nuestro indicador de tarifa es igual a tarifa y luego diaria, semanal, mensual, pues vamos a buscar nuestra base de impuesto en el rango que nosotros seleccionemos y vamos a asignarle la columna que queremos que nos represente y seguido de nuestro rango verdadero. Entonces, después viene nuestra tarifa semanal y así hasta terminar nuestra fórmula. Y en automático, cada que nosotros cambiemos nuestra tarifa, en automático nuestro límite inferior va a variar. Nuestra fórmula para determinar nuestra diferencia es la misma. Si nos damos cuenta, D5 menos D6 y aquí es 5 menos C6. Solamente el cambio es porque estamos cambiando de color. Misma situación con la tasa. Si nosotros tenemos la tasa, la tarifa diaria, pues vamos a buscar nuestra base de impuestos en el mismo rango de datos, pero esta vez voy a pedir que se me muestre la columna 4. ¿Por qué la columna 4? Si nosotros nos vamos a la tabla, pues nos damos cuenta que es en la columna 1, 2, 3 y 4 donde yo tengo el porcentaje para aplicar. Entonces, cambio mi columna de 1 a 4. Y esto no me va a dar mi impuesto marginal. Nuevamente, mi fórmula para determinar el impuesto marginal es el mismo. Y luego viene nuestra cuota fija. Nuevamente colocamos y combinamos nuestras dos fórmulas, ¿sí? Y buscar B. Y solamente cambiamos la columna. Ahorita ya no quiero ni el valor 1, ni la columna 1, ni la columna 4. Ahora quiero mi columna 3. Entonces le indico que me dé mi columna 3 y en automático me va a hacer la búsqueda y el cálculo. Mi impuesto previo lo determino de la misma manera y para subsidio para el empleo pasa lo mismo, solamente ¿qué es lo que está cambiando aquí? Cambia que yo voy a buscar ya no en mi tabla del ISR. Si nos damos cuenta, me está buscando en la tabla subsidio diario, en toda la tabla de subsidio diario. Aquí me está buscando en toda la tabla de subsidio semanal.
¿Qué pasa? Me está buscando entre estos valores. Ese es lo único que vamos a cambiar en este apartado para poder determinar nuestro cálculo. Y ya que lo tenemos, pues también tenemos la determinación de nuestro impuesto a retener, que viene siendo prácticamente el mismo. Vuelvo al ejercicio anterior, es mensual y tenemos lo mismo. Hasta aquí le voy a dejar. Es una muy buena práctica para comenzar a aprender Excel. Y pues si quieren más videos, les pido que me escriban, me comenten. Voy a dejar el link donde ustedes pueden encontrar tanto las tarifas de ISR como las de subsidio. Y les pido que si les gustó el video, pues ayuden a seguirme, a darle like. Y si quieren algún tema en especial, ya sea de Excel, de contabilidad, de finanzas, pues nos lo hagan saber. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir subiendo contenido de aportación nutrimental para ustedes. Y no hablo de específicamente nutrición alimenticia, hablo de nutrición en un nivel de cognición. Entonces, pues por hoy es todo, chicos, y les dejo ya continuar con su día. Espero que les haya ayudado el video y si quieren más, pues solamente comenten mi video.